Un día de lluvia, un señor caminaba por la calle sin paraguas. Caminaba y no quería dejar de caminar, aunque tenía calado hasta los huesos. Con cada paso su cuerpo pesaba un poco más, porque aunque parezca que el agua no pese, en realidad pesa demasiado. En sus ropas había litros y litros de agua y cada vez le resultaba más complicado mover su cuerpo ya de por sí demacrado y enclenque. Pero él no dejaba de caminar. Quería perderse en aquella ciudad que también conocía. Y como otros antes que yo ya han dicho, perderse en la ciudad como uno se pierde en el bosque necesita toda una educación. Él quería perderse, pero al final siempre acababa dando con una calle en la que ya había estado. Siempre acababa cruzándose con algún comerciante cuyas tiendas ya había frecuentado. Acababa en una plaza, en un callejón, en cualquier sitio por el que ya había pasado. Pero él estaba convencido de que tarde o temprano conseguiría perderse. En su camino se cruzó con una jauría de niños liderados por una madre que solo hacía el papel de madre. Ese era su único papel en la vida. Se cruzó también con un anciano que agarraba de la mano a una anciana. Se cruzó con un perro que quizá buscaba lo mismo que él, perderse. Y cuando ya llevaba varias horas caminando, se dio cuenta de que el agua lo había convertido a él también en algo así como una gota de agua. Estaba tan lleno de agua que no podía ser otra cosa que agua. Cuando tuvo conciencia de eso, se unió al resto de sus compañeras, al resto de las gotas, y ya no caminaba. En lugar de ello se deslizaba por el suelo, y aunque a lo largo del recorrido, al lado de muchas otras gotas de agua, siguió cruzando con calles que ya conocía, por lo menos todo eso para él era nuevo, y se sentía bastante relajado. Llovió durante toda la noche, y al día siguiente, con los primeros rayos del sol, la lluvia cesó. Cuando terminó de amanecer, ya no quedaba ningún resto de lluvia, y el hombre que buscaba perderse también había desaparecido con el resto de las gotas. Una semana y media más tarde, volvió a llover, aunque no en la misma ciudad, sino en otra muy cerca. Entonces el señor que buscaba perderse bajó de nuevo a la superficie y siguió su recorrido. Primero se cayó en una taza de café que sostenía una mujer por la calle. Iba corriendo buscando un refugio. Le preguntó al resto de gotas de café qué tal estaban, y ellas le contestaron que no muy bien, porque enseguida formarían parte del estómago de esa señora, y eso no era un lugar agradable. Entonces el hombre gota les convenció para que moviesen y agitasen el vaso con todas sus fuerzas hasta que lo tirasen, y así consiguió liberarse del vaso y caer de nuevo al suelo. Más tarde acabó en el pie de un niño que corría despavorido
como si la lluvia fuese un enemigo. Luego se posó en la cola de un gato. Luego volvió otra vez a tierra y no dejó de hacer recorridos de ese tipo por lugares conocidos o no. Así se pasó la vida. Y aunque le satisfacía mucho más su estado líquido que su estado sólido, también se dio cuenta de que podía ser un motivo de tristeza cuando en una ocasión fue a caer en la mejilla de una joven y le confundieron con una lágrima. Se pasó la vida así, yendo de un sitio a otro, de un cuerpo a otro, de un suelo a otro. Y aunque por fin había conseguido algo similar a lo que buscaba, decidió que quería dejar de moverse, quería dejar de ir de un sitio a otro y buscar un territorio en el que pudiese estar a gusto de verdad. Algunas gotas le habían hablado de un lago, una especie de equivalente del río o las lagunas del infierno, pero en el paraíso, una especie de lago de la felicidad. Quería llegar ahí y a partir de ese momento se pasó la vida buscando ese lago, viajando como lo había hecho antes, de un lugar a otro, pero siempre con el objetivo de llegar a ese lago. Y ese objetivo lo motivaba y le instigaba a seguir avanzando, aunque a veces todas esas aventuras le cansaban demasiado y en momentos tenía la sensación de querer rendirse. Un día, cuando por fin encontró la susodicha laguna, al verla y al bañarse en sus aguas, se dio cuenta de que en realidad no era la laguna que estaba buscando, no era lo que estaba buscando. Así que se fue para otro lado y siguió su camino, siguió buscando.